Del Nuevo Testamento está en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 13, donde leemos el texto que leímos también el domingo anterior. Hebreos 13, bueno, parte del texto. Empezamos a leer desde el versículo 7 hasta el 17. Hebreos, capítulo 13, leyendo desde el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Es palabra de Dios. Le damos gracias por ella. Oremos. Como hemos cantado nuestro Dios en las palabras del Salmo, te suplicamos que nos ayudes a meditar en tu palabra y regocijarnos en ella, reconociendo que en las Escrituras tenemos aquello que Dios ha dejado para que te conozcamos, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que entendamos cuál es el sentido de la vida del ser humano, para que reconozcamos la demanda que tú nos haces de honrarte constante y perfectamente, y para que reconozcamos así también la realidad de nuestro pecado, de cuán lejos estamos de cumplir con tu santa ley. La ley revela nuestra necesidad, pero te damos gracias, oh Dios, que en esta tu palabra encontramos también la respuesta a la necesidad del ser humano. Y encontramos en tu palabra también principios que orientan nuestras vidas para que vivamos de modo que no solo sea bueno para nosotros mismos, sino de bendición para quienes nos rodean. Así, nuestro Dios, te suplicamos que en este rato que vamos a pasar considerando las Escrituras, que tú, Señor, orientes nuestros pensamientos y mis palabras para que puedan ser para tu honra y gloria y el bien de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si se corre una carrera de larga distancia, puede haber momentos en que el ritmo cambie. De hecho, es que lo vemos. Como si vemos alguna de estas pruebas de atletismo, vemos como hay momentos
en que el ritmo cambia y que puede ser más rápido, a veces más lento. Pero incluso en los tramos en los que parece que los atletas corren más relajados, más lento, no se distraen hablando entre sí, pensando a ver qué equipamiento les gusta más o si las carreras de antaño eran mejores que las de la actualidad. Siguen concentrados en lo que tienen que hacer. Y este sigue siendo el énfasis que el autor de esta carta hace en este texto. Básicamente les dice a quienes están escuchando la lectura de estas palabras: no os distraigáis con cosas que pueden parecer atractivas, cosas que incluso pueden haber sido parte de vuestra vida en el pasado y que encontrarais agradables. No os distraigáis con cosas que pueden ser atractivas incluso para el intelecto, pero que pueden desviaros seriamente del curso que estáis corriendo. En nuestra consideración del domingo anterior, basada en algunos de los versículos, bueno, de hecho en 2 de los versículos que hemos leído, reflexionamos acerca de la responsabilidad de los miembros de la comunidad hacia quienes lideran, hablándoles la palabra de Dios. Si quieren seguir siendo una comunidad que adora a Dios con temor y reverencia, debe mantener una visión adecuada del estatus de los ministros, no en el sentido de que sean superiores, sino en el sentido, pensamos, de que deben ser recordados, su vida debe ser considerada, es decir, el total, la salida, la compilación de su vida, no cada uno de los detalles. Su fe debe ser imitada, en el sentido de que perseveraron y deben ser obedecidos, obediencia y sujeción basada en la persuasión de las Sagradas Escrituras. De modo que la práctica del amor fraternal dentro de la congregación se refleje en ese sentido o de esa manera. A partir de esto debemos prestar atención a los versículos que quedan en medio, los versículos 8 al 16. Porque en estos versículos también el autor está reflexionando acerca del significado de que el amor fraternal permanezca en la congregación. Y se refiere en un sentido particular a qué significa eso de escuchar o seguir escuchando lo que se les ha enseñado. Durante lo que conocemos como el judaísmo temprano, que va más o menos del año 500 a.C. hasta el 70, no solo se desarrolló, sino que arraigó la teoría de que Dios había revelado a Moisés en el monte Sinaí mucho más de lo que Moisés escribió. Y que de alguna manera eso quedó en la tradición oral del pueblo de Israel. Tenemos que tener en cuenta que la religión del judaísmo que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento está muy lejos de ser, por llamarla de alguna manera fácil, está muy lejos de ser la religión revelada por medio de Moisés. Se habían añadido cosas, dejado cosas, y se habían multiplicado en un sentido normas, reglamentos, principios, mandamientos que tenían que ser seguidos. Y así como se pensaba que Dios había revelado a Moisés muchas más cosas que no estaban escritas, pero que quedaron en la tradición oral del pueblo de Dios, esa tradición y ese pensamiento y esa enseñanza rabínica, puesto que había venido, según pensaban, por medio de Moisés, entendían que tenía realmente el mismo nivel de autoridad que lo escrito. Los receptores de esta carta, los que leyeron esta carta en la primera vez, hebreos, habían sido influenciados sin duda alguna por esa forma de pensar. Recordad que las palabras de Jesús en más de un lugar es: recordad que fue dicho, mas yo os digo.
no en el sentido de que lo que fue dicho por Dios hay que cambiarlo, sino que se había cambiado, se había modificado. Y ahora el autor, de una manera muy concreta, está dirigiéndose a personas que habrían vivido en ese contexto religioso y que parece ser, como se puede ver a lo largo de la carta, que algunos por lo menos estaban siendo tentados a volver atrás, a volver a aquellas cosas que habían practicado o vivido dentro del judaísmo, pero que las vivían con el pensamiento de que estaban haciendo méritos, de que de alguna manera estaban haciendo actos meritorios para ganarse la salvación. Y si bien quizá para los que leían la carta no pensarían ya así, de que tenían que ganarse la salvación por medio de todas aquellas cosas, todas aquellas normas, las reglas, los mandamientos, etc., es muy posible que sí pensaran que por medio de volver a aquellas cosas del pasado, estaban siendo mejores cristianos, mejores seguidores de Jesús. ¿Cómo mantener una visión adecuada de las enseñanzas que recibo regularmente como miembro de la comunidad de fe? Esta es la pregunta a la que esos versículos, creo, responden. ¿Cómo mantener una visión adecuada de las enseñanzas que recibo regularmente como miembro de una comunidad de fe, para que no pase aquello que el autor empieza a escribir en el versículo 9? 3 palabras para recordarlo fácil, de manera fácil: origen, permanencia y resultado. ¿Cómo mantener esa visión adecuada? En primer lugar, recordando el origen de la enseñanza. En segundo lugar, reconociendo la permanencia de la enseñanza. En tercer lugar, siendo consciente del resultado de la enseñanza. Así, en primer lugar, entonces, para que en una comunidad de fe se practique el amor fraternal, escuchando la enseñanza, recordando los pastores, obedeciendo y sujetándose a ellos, lo primero que debe tenerse en cuenta es cuál es el origen de esa enseñanza. Y el autor lo resume, de una forma muy simple que no se puede discutir. No hay argumento en contra de ello. Simplemente dice Jesucristo, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa enseñanza tiene un origen, y ese origen está no en una tradición, sino que está en una persona. Y está en una persona que en sí mismo es inmutable, que no cambia. El autor usa aquí, para referirse a nuestro Señor, utiliza 2 palabras. En nuestras Biblias, en general, se traduce siempre por una, Jesucristo. En el texto original son 2, Jesús, Cristo. Y alguno podrá pensar, bueno, ¿qué más da? No es tan serio, ¿no? No es tan importante. Bueno, en un sentido no, en un sentido sí. Porque Jesús es el nombre que se le da al niño que iba a nacer. Jesús es el nombre que apunta fundamentalmente a la obra del Hijo de Dios. Jesús significa el Señor es salvación. Jesús es el nombre que apunta al hecho de que Dios viene a salvar a su pueblo de su pecado. Abraza el nombre, la obra y las palabras del Hijo de Dios en la tierra. Ha venido a salvar a su pueblo de su pecado, ha venido a darles su palabra para su santificación. Y Cristo es el título, digamos, oficial, el ungido. El título que de una manera especial se refiere a la deidad del Señor Jesús. Es el título oficial que expresa la divinidad del Hijo.
De hecho, es un nombre que no aparece solo muchas veces en la carta. Y de este se dice que es el mismo. La inmutabilidad que el autor de la carta declara al principio cuando empieza a escribir, capítulo 1, versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esa inmutabilidad, esa permanencia de la que el autor había empezado a escribir, la repite ahora, y la repite en el contexto de la enseñanza que la comunidad de fe está recibiendo de quienes les hablan la palabra de Dios. Cita del Salmo 102 al principio de la carta y en un sentido ahora lo aplica al Hijo de Dios encarnado. Pero hay una secuencia temporal específica que es relevante. No es simplemente una declaración teológica de la divinidad de Jesús o de la obra del Hijo de Dios encarnado. Es una declaración que, tal como está puesta, significa mucho para los lectores en el presente por causa del pasado, con vistas al futuro. La relevancia del pasado está en el ayer. Jesucristo es el mismo ayer. Está relacionado con la obra mediadora de Jesús en la tierra, proclamada y confirmada a los lectores por quienes le escucharon. Los lectores no escucharon a Jesús. Los lectores no escucharon la enseñanza del Hijo de Dios encarnado de su misma boca. De hecho, es que en el capítulo 2 del libro leemos así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Hubo quienes nos enseñaron esa palabra al principio, esa palabra que nos habló de la gran obra de redención por medio del Hijo de Dios encarnado, por medio del Verbo de Dios que se hizo carne. Y ese es el mismo ayer, pero es el mismo hoy. ¿Y cuál es la relevancia de que es el mismo hoy para los que leen este texto, para los que escuchan esta declaración? Es el consuelo que esto les da en el presente. Aquel al que vimos actuar en el pasado, le vieron actuar y nos explicaron lo que hizo. Aquel que vieron lleno de misericordia y compasión en los evangelios. Aquel que vieron recibir a quienes estaban en necesidad. Aquel al que vieron dar de sí completamente todo, a sí mismo, por quienes estaban en gran peligro de condenación, es el mismo hoy. Es el mismo hoy para nosotros. La misma compasión, la misma misericordia, el mismo deseo de hacer absolutamente todo lo que es necesario para nuestro bien, para librarnos de un gran peligro. Esto es algo que el autor de la carta ha estado señalando y repitiendo. Por ejemplo, en el capítulo 7 y versículo 25, por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Ese Jesús vive para siempre para interceder por mí, porque yo formo parte de los ellos, ¿no? Como en alguna ocasión digo, y lo digo con precaución, mira, si intercede por ti, pues qué bien, pero lo que realmente me importa a mí es que intercede por mí, que Él está ahí por mí, que no estoy fuera de su pensamiento. En Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en el lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. A nuestro favor. O como escribió Pablo
¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. En este momento, el Hijo de Dios encarnado, Jesús, en carne y hueso como nosotros, el mismo que ascendió, Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está presente ante el Padre a nuestro favor. Y eso les da, en lo que afirma después, seguridad para el futuro. Jesucristo, ese que es el mismo que ayer y que es el mismo hoy, sin variación, sin sombra de variación, es el mismo por los siglos. Ese sacerdocio de Cristo es para siempre, aún en la eternidad. Nuestra eternidad depende de eso, de que Él estará siempre. Él siempre será nuestro sumo sacerdote. Y por Él puedo descansar, reconociendo la grandeza de su autoridad y de su poder, y también de su misericordia. Y en la carta a los Hebreos, el autor lo ha estado indicando, por ejemplo, en 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en Hebreos 6:20, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en el capítulo 7, tú eres sacerdote para siempre. Los otros fueron hechos sacerdotes de otra manera, pero tú para siempre. Porque permanece para siempre, un sacerdocio perpetuo. En 7:28 la ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese sacerdote para siempre. Porque es mi sacerdote hoy. Será mi sacerdote para siempre. Amén. Intercediendo por mí. Ante Dios por o para mi favor. Un comentarista escribió para los lectores de la epístola, Jesús es el mismo. Eso implica fe por parte de los creyentes, porque pueden depender de Él, porque permanece fiel a sí mismo. Él es el primero y el último. Y ahí cita el versículo que hemos leído antes. El último, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso es la palabra griega con la que se relaciona en la actualidad un cierto tipo de ícono de pintura, el Pantocrátor. Esa combinación de dos palabras que más o menos que significa todo y autoridad, poder, pero poder para hacer, poder para actuar. Y en las imágenes, cuando se ha pintado, de hecho es una de las primeras obras de arte de la iglesia primitiva, se pinta o se imagina a Jesús obviamente con un halo de santidad, Jesús de medio cuerpo, que tiene en una mano los evangelios y la otra mano está con la señal de enseñanza o de bendición. Es así como la Iglesia lo entendió y lo tenemos que entender cada día de nuestra vida. Él es el Todopoderoso, pero es el Todopoderoso con los evangelios en la mano, no con la ley. Y es el Todopoderoso con la mano levantada para enseñar o para bendecir.
Sí, hay otras imágenes, otras obras de arte que se han hecho, digamos, describiendo a Jesús o pintando a Jesús con una espada. Pero para nosotros, para la Iglesia, está con el Evangelio en una mano y con la otra con bendición y enseñanza. Y este es Jesús para nosotros. Y tenemos que recordar el origen de la enseñanza que recibimos y seguimos recibiendo. Viene de Él. Viene de aquel que es el mismo ayer y hoy por los siglos, pero para mi bendición, para mi cuidado, con ternura y compasión, llevándome de la mano hasta mi destino final. En segundo lugar, debo reconocer la permanencia de su enseñanza. Bueno, una cosa va con la otra, ¿no? Si Él permanece para siempre, si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, entonces sale lógicamente que su enseñanza permanece para siempre también. La permanencia del origen determina la permanencia del contenido de la enseñanza. Y esto lo vemos en los versículos del 9 al 11. Y aquí, cuando llegamos a estos versículos, realmente tenemos que confesar, como han confesado bastantes comentaristas acerca de este texto, como William Barclay, por ejemplo, cuando escribió, y le cito, puede que nunca se descubra el sentido exacto de este pasaje. Está claro que se estaban introduciendo doctrinas raras y falsas en la Iglesia cuando se escribió esta carta. El autor de Hebreos no tenía necesidad de nombrarlas. ¿No? ¿Qué dice? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuáles son? Él no necesita describirlas porque los que leen la carta saben perfectamente a qué se refiere. Y por eso el comentarista escribe así, el autor de Hebreos no tenía necesidad de nombrarlas. Sus lectores sabían muy bien a qué se refería, porque algunos de ellos habían sucumbido y todos estaban en peligro. Solo podemos suponer de lo que se trataba, y creo que podemos suponer correctamente, aunque de una forma general, que se trataba de enseñanzas que pretendían llevarles de nuevo hacia atrás, que pretendían llevarles de nuevo a estar fijados en la ley y en las tradiciones de los ancianos del judaísmo. Y eso preocupa al autor, porque es pérdida para los creyentes. Es esclavitud, es volver a la ley, es volver a la cautividad. Y entonces, refiriéndose a la enseñanza, nos da algunas ideas. En primer lugar, creo que tenemos que decir que esa enseñanza que se ha recibido, si está basada de una manera real en aquel que es el mismo ayer y hoy por los siglos, es el antídoto para no dejarse llevar. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cómo hacemos eso? No hacemos eso por una fuerza de voluntad. Hacemos eso por medio de acordándonos de nuestros pastores y lo que nos enseñaron y lo que nos enseñan. Aferrarnos a esa enseñanza que sale de aquel que es inmutable, Jesús el Cristo. Es interesante que la palabra que utiliza el autor aquí para dejarse llevar es una palabra similar a la palabra que se utiliza cuando Pedro se refiere a cómo se han producido las Escrituras. Y dije que los santos hombres de Dios fueron inspirados, en realidad fueron llevados por el Espíritu Santo. Fueron como empujados por el Espíritu Santo. Y la palabra aquí es una palabra similar. Pero añadiéndola a algo que tiene que ver con llevar, pero en desviación. Tened cuidado, porque cuando la doctrina que se predica no está basada
en ese que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tened cuidado, porque esa desviación no va a venir de golpe. No es que hoy todos creemos correctamente y el domingo que viene todos creemos mal. Esa desviación va a ser algo que te lleva de lado. Y ahí está el gran peligro que la Iglesia ha tenido durante toda su historia y tiene todavía hoy. Aquellas enseñanzas que han desviado la fe de la Iglesia no han sido en general enseñanzas que han entrado en la Iglesia siendo absolutamente contrarias a la verdad. Eso es fácil, ¿no?, de identificar. Si yo vengo el domingo que viene y abro la Escritura para predicar y empiezo a deciros, bueno, hermanos, a lo largo de mi estudio de esta semana anterior, después de considerar muchos libros y muchos textos y analizar la Biblia y analizarlo bien, he llegado a la conclusión, y así tenemos que creer todos, he llegado a la conclusión de que Jesús no era Dios. Bueno, pues haréis bien en subir todos de golpe aquí, agarrarme y sacarme fuera y decirme no vuelvas más. Porque es tan claro que no hay discusión. Pero la enseñanza que ha desviado a la Iglesia normalmente es una enseñanza que va paralela a la verdad. Y ese desviarse es un desviarse que va casi paralelo, pero no exactamente, ¿no? Y sabemos que cuando no es paralelo exactamente, la separación cada vez es mayor. Eso es lo que Pablo también tenía en su mente, por ejemplo, cuando escribe a los Efesios, diciéndoles que el Señor ha puesto pastores y maestros. ¿Para qué? Para que ya no sean niños sacudidos a la deriva, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo sabía que ese era un riesgo. Y por eso dice, por eso Dios ha puesto pastores y maestros, para que todos juntos crezcamos. Oh, es que no puedo leer la Biblia por mi cuenta y aprender. Sí, claro que sí. Claro que puedo leer la Biblia por mi cuenta y aprender. Pero Dios ha puesto pastores y maestros para enseñar a la grey. Y de nuevo, insisto, como insistía el domingo anterior, gracias a Dios que en nuestra comunidad tenemos un marco y tenemos una confesión que entendemos que es una expresión de la enseñanza de la Biblia. Y mientras nos mantenemos ahí dentro, no hay desviación posible. Tuve un profesor de teología que, con toda intención, de vez en cuando decía cosas que a uno le sorprendía. Decía, ¿cómo? Tenías que pararte un momento y reescuchar lo que había dicho. Y no era fácil porque en el contexto, en la costumbre de aquella forma de enseñar, no se podía preguntar. No se podía levantar la mano y decir, profesor, yo no lo sabía cuando empecé y un día lo hice. Y después, al terminar la hora, aquella clase, otros estudiantes me dijeron, no hagas eso más. Aquí no se hace eso. Un día, después de, cuando a él le parezca bien, dirá, ¿tenéis algunas preguntas? Así que si tienes una pregunta te la escribes, pero no preguntes, no se hace. Pero daba ganas, porque decía algo y se quedaba uno. Estaba dispuesto y quería llevarnos, como quien diría, al margen, pegadito a la pared o al límite, que si se salía un poco se salía ya del margen de la sana doctrina que tenía que enseñar. Pero lo hacía para ayudarnos a pensar.
a reflexionar y a entender hasta dónde se puede ir en el pensamiento teológico, pero manteniéndose dentro del marco. Esa enseñanza enraizada en Jesucristo es el antídoto para no dejarse llevar. Y es la dieta contra la debilidad espiritual, la segunda parte del versículo 9. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Todas las regulaciones alimentarias que se daban en la ley eran normas dadas para hacer entender al pueblo cuán imposible era cumplir con la ley de Dios. Cuán imposible era para el ser humano cumplir con la demanda de Dios. Porque la ley fue dada, como escribe el apóstol, para revelar el pecado. La ley establece un listón tan alto que es imposible de superar. Porque es el reflejo del carácter y la perfección de Dios. Y es imposible que por nosotros mismos podamos llegar ahí. Por eso está aquel que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Porque Él sí llega. Pero el enfocarse en esas cosas y el pretender, cumpliendo normas, alcanzar por medio de la legalidad, el legalismo y el hacer esto, lo otro, lo de más allá, pretendiendo con eso alcanzar la santidad, lo que produce es debilidad. No digo que no debemos esforzarnos para vivir como se debe, pero nunca jamás basar mi seguridad, basar mi esperanza en mi esfuerzo, solo en Jesucristo. Y por eso la enseñanza, si está basada en aquel que es el mismo ayer y hoy por los siglos, es no solo la dieta contra la debilidad espiritual, sino el remedio para la desesperación espiritual. Y eso lo refleja el autor en los versículos 10 y 11. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. El altar aquí es sin duda una referencia a la cruz de Cristo. John Owen, el famoso puritano, en su comentario de Hebreos, que ocupa 7 tomos bastante gordotes, escribió: el altar que tenemos ahora es solo Cristo y su sacrificio, porque era tanto sacerdote, altar y sacrificio, todo en sí mismo, y así continúa siéndolo para la Iglesia. Los sacerdotes, bajo la economía anterior, bajo la ley mosaica, tenían que repetir año tras año, día tras día, mañana y tarde, los mismos sacrificios. Yo me pregunto si alguno en alguna ocasión diría: ¿para qué? ¿Para qué? Vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿De qué sirve? Si realmente tenemos que repetir, de hecho, el sacrificio cada día, mañana y tarde. El gran día de la expiación en el que se trataba con los pecados del pueblo, cada año repetirlo, año tras año, las mismas cosas. Pero es que eran una sombra de lo porvenir. Eran una sombra del sacrificio de Cristo Jesús. Y el autor aquí está ayudándoles a entender a los que escuchan la carta. Las cosas del pasado, aquellas cosas que eran normas y reglas y el culto del pasado, todo ello era solamente una sombra, una pequeña imagen de lo que tenía
tenía que venir, que era Cristo y su sacrificio. Y volver a aquello no sirve. De hecho, los que siguen en ello, porque todavía se estaban ofreciendo sacrificios cuando esta carta se escribe, puesto que el templo estaba todavía en pie. Los sacerdotes que siguen ofreciendo esos sacrificios, no pueden comer del altar del que nosotros comemos. Ellos podían, los sacerdotes en aquel tiempo, tenían el derecho de participar, no de todos, pero de ciertos sacrificios que que el pueblo llevaba. Y tenían derecho a participar de parte del animal sacrificado, o de parte de la harina, o de otras ofrendas que se hacían. Y el autor está diciendo aquí, nosotros tenemos un altar, del que ellos, aunque tienen derecho a participar de aquellas cosas, es lo suyo, no tienen derecho de participar al nuestro, porque el nuestro es Cristo. Y nosotros participamos de ese altar a lo largo de nuestra vida, y particularmente en un día como hoy. Porque en un día como hoy comemos del sacrificio de ese altar. Lo hacemos especialmente cuando participamos en la Santa Cena, en la que el pueblo de Dios participa realmente, aunque espiritualmente, pero participa realmente del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por si acaso, sigo dentro del marco. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 29. En el apartado 7 dice: los que reciben dignamente este sacramento, es decir, aquellos que vienen con fe al sacramento, participando exteriormente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal y corporal, ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente con o bajo el pan y el vino. Sin embargo, están real, pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Eso es lo que creemos. Eso es lo que proclamamos, que al participar del pan y del vino, ciertamente en fe, participamos de la vida de Jesús, quien es nuestra vida. Cada miembro de la Iglesia debe reconocer la permanencia de la enseñanza que recibió y recibe, y la gran bendición de participar de ese altar que es Cristo Jesús. Tan importante era, consideraba Calvino el Reformador, esa participación del altar, que él hubiera querido que la Santa Cena se celebrara, como él escribe, cada vez que la Iglesia se reúne. No le dejaron. En el contexto de Ginebra, el consistorio, digamos, el gobierno de Ginebra, le autorizó a que se hiciera cada domingo en un lugar diferente, de modo que si alguien quería ir a alguna de las iglesias donde había la Santa Cena, podía ir. Pero si por él fuera, si por Juan Calvino hubiera tenido lugar cada vez que la Iglesia se reúne. Me pregunto si incluso de entre semana, no lo sé. Porque creía que era tan esencial para espiritualmente alimentarnos de la vida de Jesús. Y en tercer lugar, debo permanecer consciente del resultado. El origen, la permanencia
y el resultado. Porque el resultado de esa enseñanza tiene que ser a la fuerza identificarme con Jesús. ¿Os dais cuenta que todo tiene que ver con Jesús? El origen está en Jesús. La permanencia está por causa de Jesús, quien es altar, sacerdote y sacrificio. El resultado está en Jesús. ¿Por qué? Porque, por lo cual, versículo 12, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Salgamos a Jesús, al vituperio. Para los hebreos que leían esta carta, identificarse con Jesús en muchos casos significaba perder propiedades, familia, trabajo, medios de vida, quizá incluso la vida misma. Y el autor dice, identificaos con Jesús. Llevad el vituperio. ¿Y cómo hacemos eso hoy? ¿Cómo hacemos eso hoy? Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir del resto del texto, pero no quiero extenderme. Pero ¿cómo hacemos eso hoy? Bueno, lo hacemos, como escribe hacia el final, dando sacrificio de alabanza que confiesa su nombre. Pero ¿cómo nos identificamos de una manera visible y sencilla con Jesús? ¿Cómo llevamos su vituperio? Participando de la cena. Porque participando de la cena estoy diciendo ese horror, ese lugar de ejecución, con toda la vergüenza, con todo el vituperio que eso significa, es algo que quiero para mí. Y tomo el pan y tomo el vino, diciendo, esto es para mí. Sé lo que significa. Significa un lugar, es un cadalso. Es un lugar en el que se ejecuta a alguien. Es el lugar en el que el ejecutado está desnudo, expuesto a toda la vergüenza, a toda la ignominia posible. Es un lugar terrible. Es un lugar que además en el caso de Jesús es un lugar en el que se experimenta la ira de Dios. Al participar de la cena de ese altar que es altar, sacrificio y sacerdote, yo estoy diciendo, yo me identifico con Jesús. Yo salgo a Él. En algunas iglesias, visiblemente, ¿no? Se va a la mesa. En lugar de que los elementos son llevados a los fieles van a la mesa, bien poniéndose alrededor de la mesa o sentándose a una mesa, si así es. Pero voy a Jesús. Quiero que todos los que están aquí hoy vean que yo me identifico con Él y voy a Jesús. Oremos. Señor nuestro Dios, te suplicamos que te pongas en cada uno de los que estamos aquí no solo la comprensión de la bendición que significa que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, que Él vivió y murió para nuestra redención, que Él intercede por nosotros hoy y que para siempre será aquel por medio de quien tenemos el derecho a estar ante Dios. Y te pedimos, a Dios, que junto con esto nos ayudes a valorar y a apreciar la permanencia de la enseñanza que recibimos basada en quien Él es.
que la abracemos con alegría y con deseo de entender y conocer más. Y te pedimos también, oh Dios, que nos ayudes a identificarnos con Él, a entender que cuando participamos de la mesa de la Santa Cena, no estamos simplemente recordando lo que Jesús hizo. Pero si participamos con fe, estamos alimentándonos de su vida. Estamos recibiéndole a Él lo que Él hizo, quien Él es, quien somos nosotros en Él. Y ayúdanos, oh Dios, a todos los que estamos aquí, en tu gracia, en tu misericordia, a tener ese deseo de identificarnos con Jesús, de proclamar ante todos los que nos ven o nos oyen que yo le necesito a Él y que le doy gracias por quien Él es, por mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.